entre los santos que heredan la rica herencia. Pero el llamado especial de seguir la unción espiritual. Y es una reflexión bíblica de edificación al cuerpo de Cristo a manera global. Dice el versículo 1 de Juan capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, versículo 3, a ese abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Versículo 14 ahora. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías, ¿qué dice? Me conocen. Versículo ahora 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Padre, gracias por tu palabra en este día. Te pedimos que tú nos hables, que todos los que estamos aquí podamos ser fieles receptores de tu palabra. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales para que esta palabra pueda entrar, y pon fe en nuestros corazones para que pueda ser de provecho para nuestras vidas. Te damos gracias en este día y decimos todo fuerte. Amén. Amén y amén. ¿Cuántos tienen un fiel pastor en este día? Amén. ¿Sabe que si no fuera por ese fiel pastor, ninguno de nosotros estaríamos aquí? Tenemos un pastor en este día que es más grande que este rubiecito, más grande que el pastor Eliseo, más grande que el pastor que tenga más nombre, aunque no debe ser así. Un pastor que ama mucho más a las ovejas que cualquier hombre. Un pastor que no solamente se fija en nuestras apariencias, gracias a Dios por eso. Un pastor que mira aún más allá del corazón. Un pastor que nos ama tanto que le dijo, Espíritu Santo, tócalos en este día para que vengan al culto del monte de Sión. Un pastor que nos ama tanto que dice la palabra que dio su vida por ti y por mí que estamos aquí hoy, y aún por aquellos que todavía ni siquiera han escuchado acerca de él. Un pastor que nos ama tanto que el Salmo 23 es un tremendo derroche de alabanzas para ese pastor fiel. ¿Cuántos saben quién es ese pastor para nuestras vidas? Aquí estamos viendo este capítulo 10 de Juan. Este capítulo entero o casi entero habla sobre una de las cualidades más importantes que Jesús tiene, y es el de ser nuestro pastor. Jesús dijo en el versículo 14, yo soy el buen pastor. Me da gusto saber que Jesús no es un pastor cualquiera. Me da gusto saber que Él no es un pastor que vino un día. Él no es un pastor que nació un día y murió y pereció para siempre. Él es el buen pastor que vive y permanece para siempre. El salmista supo reconocerlo en el Salmo 23 y comenzó a decir, ¿qué cosa dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, y que nada dice, y nada me faltará. Y quiero solamente nombrar en esta mañana preciosa algunos beneficios. A veces se nos olvida los beneficios que tenemos al ser ovejas de ese pastor. Algunos de los beneficios que usted y yo tenemos al tener un sumo sacerdote en el cielo, como predicamos, que intercede por nosotros. Número 1, dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Número 1, el Señor nos conoce. Le doy gracias al Señor por eso. Ahí tenemos en la Biblia un versículo en Isaías que también dice, te cuidé aún antes de que nacieras. Hermano, a mí me sorprende eso de Dios. Qué tremendo que Dios me conociera a mí, no desde que me hice cristiano, no desde que nací, sino que la palabra dice que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Imagínense usted, antes de que Dios hiciera la tierra, no solamente la tierra, sino el universo entero, antes de que Dios hiciera todo esto, dice que Él ya había pensado en usted y en mí. Él ya sabía que íbamos a estar en este 14 de junio, ¿no? ¿Sí? 14 de junio íbamos a estar aquí este domingo dándole gloria a Él.
Y en la Biblia hay un ejemplo hermoso de cómo Dios conoce los corazones de las personas. ¿Cuándo saben que Dios conoce todos nuestros corazones? Había en la Biblia, estaba en Juan capítulo 1, Jesús estaba buscando y eligiendo algunas personas que iban a ser de ese círculo íntimo de discípulos. Él estaba escogiendo a 12 discípulos especiales. Y una vez vino un hombre llamado Felipe y encontró a un amigo de él llamado Natanael. Y de pronto Felipe comienza a darle testimonio a este Natanael diciéndole: he encontrado al Mesías. He encontrado a ese gran hombre que las escrituras han profetizado durante tantos años. He encontrado a ese hombre, y comenzó a relatarle cuántas cosas Jesús estaba haciendo. Dice en este capítulo 1 de Juan: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tremendo. Jesús aparentemente nunca había visto a este hombre. Natanael obviamente no había visto nunca a Jesús. Incluso antes de verlo físicamente dudó de él, porque dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo eso Natanael a Felipe. Y Felipe le dijo: ven y ve por tus propios ojos de quién te estoy hablando. Qué importante que el evangelio no sea algo, como dice Job, que de oídas lo habíamos escuchado desde lejos. Qué importante que en el evangelio usted y yo tengamos vivencia, tengamos la realidad, el testimonio de que Dios vive en nuestras vidas. Lo que nos va a hacer permanecer fuerte en las pruebas, en las tentaciones, en las circunstancias que vienen a nuestras vidas, es el testimonio que usted tenga de que Dios es real en nuestros corazones. Nadie puede contra ese testimonio que usted tiene de parte de Dios. Me recuerdo de ese ateo que fue a cierta aldea. Era por allá en unos campos, y vino ese hombre muy letrado, sabía mucho de ciencia, sabía mucho de economía, sabía mucho de la historia, y comenzó a demostrar científicamente, aparentemente en sus propias palabras, que Dios no existía. Y comenzó a decir: la teoría de Darwin dice esto, y comenzó a citar tantas teorías locas. Y de pronto, en todo ese grupo de personas que estaban sentados ahí, esas personas que estaban recibiendo esa falsa palabra de que Dios no existe, de pronto se levantó un hombre con un sombrero, un anciano de 70 años, y le dijo: señor, disculpe, todo lo que usted ha dicho está muy bonito, pero todo el barrio me conoce que era un alcohólico. Todo este barrio me conoce que yo era un mujeriego. Todo este barrio me conoce que yo era un mal hablado. Todo este barrio me conoce la clase de persona que yo era, que durante 50 años traté de cambiar mi vida. Y un día vine a los pies de Jesucristo y mi vida cambió completamente. ¿Cómo puede explicar usted eso? Le cayó la boca, porque no hay nada más poderoso en nuestras vidas que el testimonio que usted tenga de que Dios sí es real en nuestras vidas. Una de mis canciones favoritas la canta Amalfi: mi Dios es real. ¿Cuántos pueden levantar su mano en este día y decirle: Señor, tú eres real en mi vida? Importante que veamos al Señor reflejado en nuestras vidas. Vino Natanael, se le acercó a Jesús, y Jesús lo ve venir y dijo de él: ese hombre que viene por ahí, él es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael, sorprendido, le dijo: ¿de dónde me conoces? Y aquí viene una palabra grande de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, aleluya, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ay, ay, ay. Qué sorpresa se llevó este hombre, que había venido a ver a un supuesto falso Mesías, porque él pensaba que de Nazaret no podía salir nada bueno, y de pronto se encuentra con uno, aleluya, que sabe nuestras vidas. Como la samaritana que vino y pensó que ese hombre que estaba pidiéndole agua era un judío como cualquier otro. Y Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. Y esta mujer dijo: no tengo marido. Qué cara dura tenía esa mujer. Qué cara dura. Y Jesús le dijo: es cierto, has tenido 5, el que ahora tiene te lo robaste porque tampoco es tuyo. Y la mujer dijo: me parece que tú eres profeta. Imagínense usted qué clase de profeta estaba ahí frente a ella.
Ese Jesús que conoce, aleluya, no solamente los corazones, Él conoce los pensamientos. Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Natanael viene y le dice: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo: antes que Felipe te viera, antes de que Felipe te llamara y te dijera todas estas cosas que él dijo de mí, ya yo te había conocido, aleluya. Ya yo había visto que tú estabas ahí en esa higuera, porque tengo un propósito grande para ti. Natanael, parafraseándolo, respondió Natanael y le dijo: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. ¿Cuánto lo pueden decir en este día? Aleluya. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Por esa sencillez, por eso crees. Y le dice: cosas mayores que estas verás. ¿Cuántos han visto cosas mayores que estas en nuestras vidas? Óigame, todos nosotros que estamos aquí hoy somos un testimonio de que Dios hace cosas mayores que estas en nuestras vidas. Él conoce nuestros corazones, porque Él sencillamente nos conoce. Toca a su hermano y dígale: el Señor te conoce. Un recién convertido una vez dijo, estaba en una iglesia, más bien era un hombre que trabajaba en el campo, y él estaba con sus vacas, su ganado en el campo, y él no venía a los cultos en la noche porque tenía que cuidar a las ovejas, tenía que cuidar a las vacas, tenía que cuidarlas porque en ese campo se les robaban todo. Y los que saben un poquitico, en Cuba te roban la vaca y la culpa la paga usted, y la paga caro. Y el pastor le decía: hermano, ¿por qué usted no va por la noche al culto? Decía: pastor, tengo que cuidar a las vacas. Hasta que un día el pastor le dijo: mire, hermano, el Señor se queda aquí cuidando las vacas. Vaya usted para el templo, que el Señor se ocupa de su ganado. Él se ocupa de eso. Y el hermano gozoso dijo: gracias, Señor. Fue para el culto de la noche y estaba en el culto alabando al Señor, y el ministro de alabanza dice: hermanos, el Señor está aquí. Y dijo el hombre: ay, mis vacas. Gracias a Dios que no tenemos a un Dios que solamente puede estar en un lugar. Gracias a Él que Él no está solamente en Monte de Sión. Ahora mismo Él está en China, derramando de su gloria sobre unos hermanos chinos que están allá. Él está en todas partes al mismo tiempo y conoce todos los corazones. Él nos conoce a cada uno de nosotros individualmente. Segundo beneficio, dice en el versículo 3, no se vaya de ese capítulo por favor, Juan capítulo 10 y versículo 3, dice: y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Segundo beneficio es que Él nos llama por nuestro nombre. No solamente que conoce nuestros corazones, sino que nos conoce tanto que dice la palabra que conoce nuestros nombres, y aparte de eso tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Y mire que hay gente que tiene pelo. Él tiene contado, dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza. Una vez Jesús dijo, Dios dijo en su palabra: si yo visto a los lirios en el campo, si yo les doy el sustento a esos pajarillos en el campo, si yo me ocupo de ellos, ¿cuánto más no me voy a preocupar por ustedes, hijos míos? Le damos gracias al Señor porque la palabra dice que Él nos llama por nombre. ¿Cómo te llamas tú? Di fuerte tu nombre en este día. La palabra dice que Él, desde antes de la fundación del mundo, ya Él conocía nuestro nombre. Hay algunas cosas que el Señor nos llama. Su papá y su mamá nos pusieron un nombre. A mí me pusieron Jaciel. Hasta hace solamente unos poquiticos años tuve que resignarme a ese nombre, pero cuando era niño no me gustaba. Mi mamá dice que es bello. Está bien, lo admito. Más bien no lo admito, he tenido que resignarme a ese nombre. No, sencillamente cuando era niño no me gustaba. Yo decía, yo quiero cambiarme el nombre, un nombre más conocido como David, Samuel, Juan, un nombre que sea más fácil, porque en la escuela todo el mundo me cambia el nombre. Como tiene una H intermedia, todo el mundo en la escuela me cambia el nombre. Yo quería cambiar el nombre hasta que conocí que el Señor, aunque me llamara así, Él conocía mi nombre. Aunque tuviera una H intermedia, Él no solamente conocía mi nombre, sino que Él me había asignado un nombre que la palabra que dice que es nuevo sacerdocio, nación santa. Aleluya, estábamos predicando eso el jueves allá. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Hay gente que sus padres le han puesto malos nombres, pero de pronto vienen a los pies de Jesucristo y ese nombre se convierte en bendición, porque el Señor aplica nombres de bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: yo recibo el nombre del Señor? Somos reales sacerdotes, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido, somos un linaje escogido. Aleluya. El Señor nos llama por nombre. Había un hombre que se llamaba Simón Pedro, y este Simón estaba en sus barcos, estaba haciendo su trabajo, era un pescador y estaba haciendo todo esto, pero un día se le acercó Jesús y cambió su historia para siempre. Le dijo: Simón Pedro, deja ese trabajo de pescador de peces, porque yo te voy a hacer un pescador de hombres. Hermano, cuando Jesús viene a nuestras vidas y nos cambia el nombre, aunque sea un nombre malo, Él lo cambia en un nombre de bendición, nuestras vidas cambian para siempre, porque Él nos llama por nuestro nombre. ¿Qué beneficio tiene usted? Un beneficio tan grande, y lo tengo yo, de que Él nos llama individualmente por nuestros nombres. Él citó una historia de un pastor que tenía 100 ovejas. Obviamente se sabía el nombre de cada una de ellas. Su pastor Eliseo menciona el nombre de todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, gracias a Dios. Menciona nuestros nombres todos los días. Napoleón sabía el nombre de todos sus soldados, pero ese Dios no conoce solamente el nombre de los 200 miembros del Monte de Sión. Él conoce el nombre de tantos millones de cristianos que están en todas partes del mundo. Escuche, aún los cristianos que hoy, en este día, en esta mañana, están escondidos en una cueva, porque no pueden levantar el nombre de Dios en alto y se reúnen en unas cuevas para que no los vea nadie. Aún a esa gente ahí, dice la palabra, que el Señor conoce sus nombres. ¿Eres tú una oveja del Señor? El Señor te conoce a ti. ¿Eres tú una oveja que viene a la casa del Señor? El Señor conoce no solamente tu corazón, sino que Él también conoce nuestros nombres. Tercer beneficio, dice la palabra en el versículo 11: el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué beneficio tan grande ese? Hace 2000 años la palabra Dios relató esta historia, cómo Jesús vino a la tierra, murió por nosotros, se entregó, porque si Jesús no se hubiera entregado, si Jesús no hubiera derramado su sangre por usted y por mí que estamos aquí hoy, no hay oro que comprara nuestra vida eterna. No existiera plata que pudiera pagar nuestra libertad del pecado. La palabra nos enseña que todo hombre nace destituido de la gloria de Dios, pero ahora vino ese Jesucristo, ahora vino ese buen pastor que dice aquí que su vida da por las ovejas, y ese pastor dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuarto beneficio en este día: Él nos da la vida eterna. ¿Cuántos dicen aleluya? Dicen Juan en el versículo 28: y yo les doy vida eterna. Hermano, no es a través de María, no es a través de José, no es a través de mis antepasados, no es a través de un profeta. Ahora la palabra dice que solamente a través de Jesucristo podemos alcanzar la vida eterna. Qué importante es que busquemos en ese buen pastor la salvación para nuestras vidas. Qué importante es saber que Él nos llama por nuestros nombres, que su vida da por nosotros, pero que tenemos que buscarlo a Él, porque solamente en Él está la vida eterna. Dice Juan 3: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Una vez Jesús vio que sus discípulos se estaban yendo, no los 12, sino la cantidad de discípulos que los estaba siguiendo a Él. Y Jesús estaba hablando unas palabras duras, que esa gente con sus corazones duros no podían recibirlas, y comenzaron a irse. Y Jesús miró a sus 12 discípulos y les dijo: ¿también ustedes se quieren ir? Y Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuántos alaban al Señor en este día? Hermanos, si estamos aquí hoy es porque sabemos que solamente en Él hay vida eterna. Cuando usted y yo, nos reunimos en un lugar, ahí no solamente está la presencia de Dios, sino que también dice que ahí hay vida eterna. Donde quiera que esté el Espíritu Santo, Él convence de pecado. Cuando un inconverso viene a una congregación y comienza a escuchar el mensaje de salvación, el Espíritu Santo es el que comienza a convencer de pecado.
Por eso es importante que los cristianos nos reunamos, tengamos estos cultos, vengamos a la presencia del Señor juntos, porque dice la palabra que ahí hay bendición y hay vida eterna. ¿Cuánto lo alaba en este día? Número 5, rápidamente, dice que nadie nos arrebatará de su mano. Versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Cuánto le dan gracias? Ni nada, nadie les arrebatará de mi mano. ¿Sabe que una vez los discípulos estaban frente a Jesús y Jesús les dijo, ¿saben algo? El Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesús mismo dijo que el diablo le había pedido a Jesús, sus discípulos, a Pedro principalmente, para zarandearlo, para removerlo, para tratar de sacudirlo, para que su fe cayese. Y ojo, la palabra no dice que Jesús le dijo al diablo que no. Aquí la palabra lo que dice fue que Jesús le dijo a Pedro, pero yo he rogado al Padre que tu fe no te falte. O sea, es inevitable que vengan tentaciones a nuestras vidas. Es inevitable que vengan pruebas. Es inevitable que el Señor permita que el diablo ponga a pruebas, tentaciones, quizás cosas malas en nuestras vidas, en nuestra familia. Pero Él, que es nuestro sumo sacerdote, la palabra dice que Él intercede al Padre para que nuestra fe no falte en los momentos más tristes de nuestra vida. Qué increíble es esa fe, hermanos. Que aún pasando en tiempos tristes, en tiempos difíciles, como veíamos en nuestros hermanos el domingo pasado, aún así esa fe hace que podamos permanecer fieles. Alguien dijo, la paz no es cuando todo está bien. La paz es mantener esa calma que Dios da en medio de la tormenta. Es mantener esa paz que solamente el Señor puede darnos, aún en los momentos más tristes de nuestra vida. Pedro fue zarandeado por el diablo. El diablo trató de remover su fe y Pedro aparentemente cayó porque negó al Señor 3 veces. Pero aquí tenemos un beneficio que el Señor nos da. Como Él dice que nadie nos arrebatará de su mano, aleluya. Si usted y yo permanecemos en Él fielmente, la parte divina está asegurada para nuestras vidas. Si usted y yo hemos decidido seguir al Señor en cada paso de nuestras vidas, si usted y yo hemos decidido seguirle fieles hasta el final, si hemos decidido buscarle en oración día tras día para que nuestra fe no falte, la palabra dice que por la parte divina nadie nos arrebatará de su mano. Aun cuando Pedro había negado al Señor 3 veces, aun cuando él le había fallado, aún así vino ese Jesús de misericordia una vez resucitado y lo llamó otra vez y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro comenzó a responderle, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Sabe por qué razón Jesús le preguntaba a Pedro si lo amaba? Porque la palabra dice que el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Si nosotros amáramos tal vez al Señor, como dice la Biblia, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, ¿cuántos pudieran decir que le fallaríamos menos al Señor? Si amáramos mucho más al Señor que a nuestra propia vida, lo pusiéramos a Él antes de muchas cosas que se ponen enfrente de nuestros caminos. Si lo amáramos tanto a Él, le dijéramos que no a tantas propuestas que el diablo nos pone antes de venir a la iglesia. Aleluya. ¿Cuándo dicen aleluya ahora? ¿Sabe que el diablo pone tropiezos a todo el mundo? A los pastores, a los recién convertidos, a los que llevan 20 años en el evangelio. Hay una estrategia que el diablo la sigue usando por las generaciones y generaciones, y como la usa todavía hoy en día, ponernos cositas antes de los cultos para que no vengamos. Créalo o no. Cansancio, llegó el familiar, llegó el cheque que tengo que ver a la dueña del edificio porque si no, no puedo pagar la renta hoy. Me dio un malestar, me siento mal. Óigame, como pone el diablo tropiezos en nuestras vidas para que no lo busquemos a Él. Señor, lo reprende en este día en el nombre de Jesucristo. Para la palabra dice que tenemos a un Señor que Él ha pedido al Padre que nuestra fe no falte. Aún en esos momentos hace falta buscar a Dios y decirle, Señor, yo te amo tanto que tú eres lo número 1 en mi vida. No hay familiar que ocupe el lugar de Dios. No hay oro ni plata que ocupe el lugar de Dios. No hay ningún afán que pueda ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas.
La palabra dice: ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos olvidarnos de Dios, ponerle en un segundo plano y comenzar a enfocarme solamente en este mundo, porque la palabra tiene destinado un fin fatal para aquellos que olvidan a Dios y ponen su fin en las riquezas. ¿Cuántos recuerdan ese mensaje hace como 3 meses? La importancia de no poner a las riquezas en primer lugar. No sé por qué dije eso, no estaba en el mensaje de este día. Pero el Señor nos da fe, porque la palabra dice que nadie nos arrebatará de su mano. Toca su mano y dígale: nadie te puede arrebatar de la mano del Señor. Salmos 37 y 24 dice: cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. ¿Cuántos le dan gracias en este día? Ahora, el Señor es nuestro buen pastor. Él es nuestro buen pastor. Diga fuerte: buen pastor. Pero Jesús mismo dio algunas características de algunas personas que dice que iban a ser falsos pastores, que iban a ser ladrones y salteadores. Ojo con eso. Número 1, no se han ido del capítulo 10, ¿no? Dice en el versículo 9: yo soy la puerta. Y después comienza a decir en el versículo 1 que aquellos ladrones y salteadores no entran por la puerta, sino que brincan. Brincan, suben. Dice que no entran por la puerta principal. No venga el portero, que es, aleluya, ese Espíritu Santo que nos abre en la puerta, que es Jesús. Si Jesús es la puerta, y la palabra dice que esos ladrones y salteadores no entran por la puerta, sino que brincan por otros lugares. Esto nos da a entender que una de las características de esos falsos pastores es que no predican a Jesucristo como el centro de nuestras vidas. Es que no predican a Jesucristo como el único camino y la verdad. Óigame, y como hay eso en estos días, yo venía por la calle 2 y veía esos lugares llenos de carros, llenos de gente que están buscando a un Dios a través de María, que están buscando a Dios a través de un papa, que están buscando a Dios a través de un sacerdote. Y yo me ponía triste porque decía: Señor, si tú dices en tu palabra que tú eres la única puerta para llegar al Padre, ¿cómo es posible que tantas personas que tienen Biblia no la leen y no se dan cuenta de que no hay otra forma de llegar a Dios si no es a través de Jesucristo? No es a través de un Buda. No hay salvación para otra persona. I'm sorry. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. A mí me da mucha lástima con las otras religiones. Con esas religiones, los chinos, los budistas, los hindú, que buscan a Dios mediante otras cosas, mediante Alá. Y es triste, porque la palabra no da otra variante. La palabra no da otra vía. La palabra no da otra solución. No da un callejón para llegar al cielo. La palabra no es como ese dicho que todos los caminos conducen a Roma. El único camino que conduce al cielo es Jesucristo, porque Él dijo: yo soy la puerta. Si usted y yo estamos aquí hoy es porque hemos entrado por esa puerta. Aleluya. Mire, es una puerta estrecha, es un camino estrecho, pero el que pueda pasar por ese camino a pesar de los obstáculos, el que pueda llegar al fin de la meta, el que pueda llegar al final de esa puerta, la palabra dice que es un más que vencedor. No te rindas aunque el camino sea triste. No te rindas aunque el camino esté lleno de pruebas. No te rindas aunque los porteros te vean y piensan que tú no puedes entrar por esa puerta. No te rindas aunque tu fe sea poca. No te rindas aunque tú piensas que no puedes llegar a la salvación. El Señor que estamos predicando en este día, ese Jesús que está aquí hoy entre nosotros, Él es el que sostiene nuestras manos y nos da esa fe para llegar a esa puerta que es a través de Jesucristo. ¿Cuántos lo alaban? Aleluya. Otra característica de esos falsos pastores, bueno, la misma, dice que suben por otra parte. Está en el versículo 1: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Jesús lo advirtió en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Dios manda grandes señales y prodigios, Él lo hace. Pero dice que también hay falsos cristos que también lo van a hacer.
También el diablo puede hacer descender fuego del cielo. También Satanás puede convertir una vara en una culebra. También él puede hacer lo que va a hacer en el tiempo de la gran tribulación, que la foto, la imagen del anticristo o de la bestia va a hablar y comunicarse con la gente. Y matará, dice, a todo aquel que no adore al anticristo. Que el Señor lo reprende en el nombre de Jesucristo. Dice que hará grandes señales los falsos cristos, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Sabe usted lo que significa si fuera posible? Que ellos van a tratar de todos sus métodos de engañar aún a las ovejas, no a los cabritos solamente, sino aún a las ovejas que están en el redil. Dice que ellos van a brincar por la cerca y van a llamar: ovejas, vengan, vengan, que yo soy el verdadero Cristo. Ovejas, vengan, vengan, que yo soy el pastor, que tengo la última revelación. Usted no recibe ninguna revelación que no sea de la palabra. Y lo digo a las cámaras en vivo hoy en día: ninguna revelación que supuestamente Dios te dé y esté fuera de la palabra es bíblica. Pablo dijo: si un ángel mismo baja del cielo y predica otro evangelio que sea Jesucristo, sea llamado anatema. Él todavía hoy en el siglo XXI es el camino, es la puerta de las ovejas, es la única, aleluya, la única vía de salvación. Falsos cristos se levantarán, tratarán de engañar a los escogidos. Y en un ratico vamos a ver cómo es que las ovejas no escuchan esa voz. Si eres una oveja, no vas a escuchar esa voz. Otra característica de estos falsos pastores, y la última: ellos no aman a las ovejas. Jesús los llama pastores asalariados. ¿Sabe usted qué es un asalariado? Alguien que está en un trabajo solamente por el dinero. Alguien que está en un trabajo, en una misión, en un puesto, y no le importa, solamente lo hace por la ganancia. Jesús mismo dijo que habrían gente así, gente que no le importa qué es lo que pase con los miembros de la iglesia, gente que no le importa si fulano está mal con el Señor, así mismo venga, cante las alabanzas. Gente que pastores que no le importan cómo esté la condición, no solamente espiritual, sino almática de las ovejas. Pastores que no les importa si la oveja se siente mal, no le importa si no está bien con el Señor, si no está buscando al Señor, no importa. Así mismo dice en el versículo 12: mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y aquí viene: y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Hemos visto eso hoy en día. Gente que no ama a las ovejas. Pastores que ven venir un peligro espiritual para tu vida y no te lo dicen. Pastores que ven que fulano está a punto de caer en el pecado porque está metiendo la pata en el fango y no se lo dicen para que se siga enredando en el pecado. Hermano, no solamente Dios, sino también nuestros pastores físicos. Una de las cosas que Pablo mandó a Timoteo, que estaba comenzando el pastorado, era que redarguyera, amonestara a aquellos que no estaban haciendo algo bien. Eso también es uno de los trabajos de los pastores. Esas varas que los pastores usan tienen un cayado. ¿Sabe para qué? Para cuando están cayendo en el fanguero puedan rescatar a las ovejas. Un verdadero pastor ama a sus ovejas. La ve que va por un camino malo y le dice: mira, por ahí no puede ser. Los pastores simplemente son líderes espirituales. Hay veces que confundimos eso. Los pastores físicos de las iglesias no son padres físicos, son líderes espirituales. Y nuestra misión es ser esos atalayas de decirle al pueblo: por aquí es el camino correcto. Y hay gente que no quiere escuchar que ese es el camino correcto. A veces uno ve a la persona que está en un camino de perdición y nuestro trabajo es decirle: ese camino te va a llevar a la perdición. Pero la decisión de aceptar eso o no aceptarlo es de la oveja. Pero aquí la palabra dice que esos falsos pastores no aman a las ovejas. Ven venir el peligro y las deja que el lobo se las coma. Él huye por su propia vida. Gente asalariada, gente que solamente le importan su propio yo. ¿Sabe qué significa eso? Que les importa su propio yo porque se preocupan más por su vida que por las ovejas. Y aquí el pastorado que usted y yo estamos predicando en este día dice que el buen pastor su vida da por las ovejas.
¿Sabe usted lo que significa eso? Que usted es más importante que yo. Que su vida es más importante que Jesús mismo, porque Él la entregó por amor a nosotros. Desde el punto de vista de Él, nos amó tanto que Él no le importó su vida. Él la dio en una cruz porque Él dice que estaba viendo el resultado. Aleluya, que estaba viendo a Monte de Sion lleno de gente alabándole en este día. Estos falsos pastores no aman a las ovejas, pero nuestro pastor sí nos ama. De una manera tan grande. Aleluya, de una manera tan especial. Estos falsos pastores dicen que ellos brincan por la cerca, entran y comienzan a llamar ovejas. Ellos no se conocen el nombre de las ovejas, porque ellos no conocen los corazones. Ellos podrán trabajar, esos falsos pastores podrán trabajar en tus emociones, pero tu corazón solamente lo conoce Él. Tu verdadero nombre solamente lo conoce Él. Esa verdadera identidad tuya solamente la conoce Él. Y estos falsos pastores dicen que ellos, una vez que brincan por la cerca, no por la puerta, ellos comienzan a llamar: ovejas, vengan por aquí. Ovejas, vengan por este camino. Pero aquí viene la respuesta en este día. Si usted y yo somos verdaderas ovejas, no vamos a reconocer la voz de ese pastor, de ese falso pastor. Dice en el versículo 5: mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. ¿Cuántos alaban al Señor en este día? La palabra nos deja muchas advertencias de los falsos cristos, los falsos profetas, los falsos predicadores que iban a venir en los últimos tiempos. Pero la palabra dice que el Señor nos ha dado un oído que solamente podemos reconocer la voz de nuestro pastor. Y aquí vienen en esta mañana algunas de las características de las ovejas. Número 1, esa: conocen la voz solamente de su pastor. Versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Cuándo le dan gracias? ¿Sabe que cuando Jesús resucitó de los muertos, Él dice que estaban los discípulos en la barca tratando de pescar una noche entera y no habían pescado nada? Yo sé lo que se siente no pescar nada, tristemente. Dice que se habían pasado una noche entera sin pescar nada. Estaban tristes, desahuciados, como la pesca relaja. Se habían ido a pescar, a regresar a la vida vieja, porque supuestamente o realmente había muerto ese Jesús. Habían escuchado que había resucitado, pero bueno, estaban ahí en la barca, estaban haciendo esa supuesta pesca, no habían conseguido nada. Y de pronto un hombre por allá desde la costa, aleluya, desde la playa, les dice: amigos, ¿han pescado algo? Y ellos dicen: no, Señor, no, amigo, no hemos pescado nada en toda la noche. Todavía no han reconocido a Jesús mismo. Y Jesús le dice: tiren la red al otro lado. Y dicen: vamos a hacerle caso al extraño este. Tomaron la red, la tiraron al otro lado y comenzaron a pescar tantos peces. Los subieron a la barca. Pero me da gracia, me da gozo en este día algo. El único que pudo percibir que era Jesús fue Juan. ¿Sabe usted por qué? La Biblia relata a Juan siempre como el que más cerca estaba de Jesús. Juan siempre era el que se recostaba en el pecho de Jesús. Él siempre era el que no le importaba tanto, antes le importaba la gloria. Recuerde, Juan y Jacobo, que eran hermanos, le importaba tanto la gloria y el orgullo, que una vez ellos y su mamá le dijeron: Jesús, cuando estés en el cielo, quiero que nosotros dos nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Estaban así, pero esta gente había sufrido una metamorfosis en sus vidas. Habían sufrido un cambio bueno en ellos, que Juan no quería los milagros, que Juan no quería solamente las bendiciones, que él no quería, aleluya, esos panes y esos peces. Lo que le importaba a él era estar recostado cerca del pecho de Jesús. Ese Juan sí conocía perfectamente bien la voz de ese Jesús. Él sí reconocía la voz de ese buen pastor. Él sí había estado escuchando, aleluya, por 3 años y medio esa voz que produce paz. Él había estado escuchando esa voz que cambia las vidas.
Y él se había creado un oído espiritual. Y cuando él vio ese milagro grande, él dijo: ese es el Señor. Ese es el buen pastor. Ese es el Jesús que nos ama. Ese es el Señor que ha resucitado. Y le dijeron: ese es nuestro pastor. Y Pedro rápidamente no lo había reconocido, pero siguió la voz de ese otro apóstol y se tiró al agua y fue nadando hasta Jesús, porque solamente en él está la vida eterna. Las ovejas conocen a su pastor. ¿Quieres no ser engañado por las falsas doctrinas que se están levantando en estos últimos tiempos? Son muchas. Varias falsas doctrinas que se están levantando en estos últimos años, así. Y créame, muchas de ellas son repeticiones que han sucedido en otros tiempos ya. Gente que dice que Jesús ya vino hace años. Otra gente que dice que Jesús viene y comienzan a dar fechas. Comienzan a dar doctrinas tales como llamar a mis antepasados y comenzar a pedirle perdón a ellos. Doctrinas completamente fuera de la palabra de Dios. ¿Sabe usted cómo no va a ser engañado por esas falsas doctrinas inspiradas por el mismo diablo? Si usted tiene un oído preparado, usted solamente va a escuchar la voz de su buen maestro, de su buen pastor. Las ovejas conocen su voz. ¿Conoces tú la voz de Dios? Si usted es un cristiano, la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Él nos habla diariamente. Él nos redarguye. Mi esposa sabe que muchas veces hemos ido manejando en el carro y hemos ido por una calle y no sé por qué. De pronto escucho la voz del Espíritu Santo que me dice: no vayas por esa calle, da vuelta y ve por otra. No sé por qué. Nunca he sabido por qué razón, pero me ha sucedido tantas veces. Otras veces no he escuchado la voz del Espíritu Santo y ahí está el estrellón. Cuando usted y yo somos cristianos, tenemos a ese Espíritu Santo que Él nos habla diariamente. Que no dediquemos tiempo para escucharlo a Él es otra cosa. Que no querramos tener diariamente esos tiempos de comunión con Dios, ese es otro asunto que es culpa nuestra. Ningún trabajo, ninguna posición, ninguna familia, nada en este mundo puede robarnos ese tiempo donde podamos escuchar el Espíritu Santo. Y créame algo, el oído espiritual es algo que se entrena. No es algo que usted recibe automáticamente ya. La fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando usted escucha continuamente la palabra de Dios, cuando usted dedica tiempos diarios para escuchar esta palabra que da vida, que da paz, cuando usted dedica tiempos diarios con Dios, ese oído espiritual se va ejercitando. Si usted deja de entrenarlo, su oído espiritual se va a ir cerrando. Y entonces cuando se cierra ese oído espiritual, que está acostumbrado a oír solamente la voz del buen pastor, entonces nuestro oído carnal comenzará a escuchar las otras barbaridades. Tengamos cuidado como ovejas, hermanos, de que podamos tener ese oído espiritual listo para escuchar solamente la voz del buen pastor. ¿Cuántos dicen aleluya? Segunda característica y última de las ovejas es que las ovejas obedecen al pastor. ¿Cuántos obedecen al Señor en este día? Versículo 3 dice: a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Cómo es eso de que las llama por su nombre y las saca? Dice también en el versículo 4: va delante de ellas y las ovejas les siguen porque conocen su voz. Usted conoce la voz del Señor, usted va a seguirlo. Usted conoce la voz del Señor, entonces usted va a seguirlo en el caminar, aunque su vida cristiana dure quizás hasta que usted vaya ya al cielo. Quizás pueda ser 5, 10 o en el nombre de Jesús 90 años más. Aleluya, cuando dicen gloria a Dios. Yo quiero vivir, como dice mi papá, hasta los 120. Pero aunque viva hasta los 50 o a los 80, lo que más me importa es que esos años pueda permanecer en el Señor. Lo más importante es que podamos permanecer en Él y tengamos que obedecer a nuestro pastor. Ojo, de nada vale que usted sepa escuchar la voz de Dios si usted no la obedece. De nada vale que usted sepa escuchar la voz del Espíritu Santo si usted no la obedece en su vida. Él nos quiere hablar, Él nos quiere amar,
Él quiere estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ese oído espiritual hará que no solamente usted conozca la voz de Dios, sino que usted también pueda obedecer a la voz del Espíritu Santo. Estos son los beneficios de una oveja. Vaya por favor por último al Salmo 23. Solamente vamos a decir los beneficios que las ovejas tienen. Ya sabemos que Jesús es nuestro buen pastor. Sabemos que tenemos el beneficio de que Él sea nuestro pastor, que Él, número uno, nos conoce. Número dos, nos llama por nombre a cada uno de nosotros. Su vida da por nosotros. Él también nos da vida eterna. Y también dice que nadie nos arrebatará de su mano. Esos son los beneficios de parte de Él para nuestras vidas. Dice que también tenemos los falsos pastores, que si usted y yo tenemos el oído espiritual listo, no vamos a escucharlos a ellos, porque usted y yo solamente conocemos la voz de nuestro buen pastor. Tenemos las características de las ovejas, conocemos su voz, obedecemos al pastor. Pero el Salmo 23 dice algunos de los otros beneficios que usted y yo tenemos al ser sus ovejas. Jehová es mi pastor. ¿Qué más dice? Nada me faltará. Eso se aplica tanto físicamente como espiritualmente. Él me va a dar el agua espiritual y el pan que yo necesito diariamente, y también físicamente, porque no he visto justo desamparado en su descendencia que mendigue pan. En lugares delicados, versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabe que esa es un agua limpia? Él no nos da un agua turbia. Hay una profecía triste que Dios dio para algunos pastores. No me recuerdo si era en el libro de Jeremías o Isaías. Él estaba criticando a los pastores que hollaban el pasto de las ovejas. Las ovejas querían comer de un pasto fresco y los pastores hollaban el pasto. Y las ovejas tenían que comer un pasto malo o un agua sucia. Pero Él, nuestro buen pastor, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es inevitable que usted y yo pasemos por esos valles. Es inevitable que pasemos por momentos tristes, pruebas a nuestras vidas. Pero Él dice, nuestro buen pastor, que uno de los beneficios es que Él va a estar a nuestro lado siempre. Y por eso no vamos a tener temor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Cuando vengan esos lobos, Él va a levantar mi cabeza sobre ellos y me va a levantar en alto. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Beneficios que la oveja tiene, beneficios que usted y yo tenemos, si sabemos reconocer la voz de ese buen pastor. Levante su mano y póngase en pie, por favor, en esta noche. Pásenle músicos al frente, por favor. Oh Señor, levante su mano al cielo y dígale: Señor, gracias porque tú eres mi buen pastor. Es importante que sepamos reconocerlo a Él como el fiel y único pastor de nuestras vidas. Importante que podamos reconocerlo a Él, podamos reconocer su voz. Y quiero invitarte en esta mañana preciosa a que pases al frente. Yo necesito reconocer aún más esa voz del Espíritu Santo. Yo necesito que el pastor me hable diariamente. Pasa al frente, por favor. Es temprano, estamos a tiempo. Pasa al frente, por favor. Todo aquel que quiera aún más de ese fiel pastor. Si tal vez te has desviado de ese camino, si tal vez te has desviado de
ese lugar donde, de esa puerta que el pastor ha trazado para ti. Si te has dado cuenta que no has estado caminando fielmente en el camino del Señor, si has comenzado a desviar tu oído de lo espiritual, por favor pasa al frente en este día y dile: Señor, quiero que tú me hables. Quiero poder escuchar tu voz, buen pastor. Oh, tú conoces. Trata, Espíritu Santo de Dios. Conforme tu Espíritu Santo de Dios. Oh. Levanta tu mano por favor en esta mañana y el Espíritu Santo ahí está tocándote. Mi mano física no puede llegar a todos, pero ahí está el Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido, Padre, que en este día tú seas, Padre, abriendo nuestros oídos espirituales, que tú nos abres a nuestros corazones. Oh. Sé tu Espíritu Santo enseñando lo que solamente tú eres el buen pastor. No nos permitas, Señor, apartarnos de ti. No permitas que los falsos pastores nos alejen de tu presencia, nos alejen de ti, Señor. Queremos permanecer siempre a ti, Jesús. Vivir, dígale fuerte, solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, mi camino. Fortaleciendo cada día, Espíritu Santo. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, mi Dios. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Ahora levante una mano y levante su voz en este día por aquellos que todavía no han conocido a ese buen pastor. Dígale al Señor que clamamos por aquellas almas que todavía hoy no saben que existe un pastor que los ama. Te pedimos, Padre, en esta mañana poderosa por estas almas, Señor. Esas almas que vagan por la calle, que no saben que existe un pastor, que aunque estén allá afuera, Él los conoce, que Él los ama, que Él los quiere llamar por sus nombres, que tú quieres darles a ellos vida eterna, Señor. Te pedimos, Padre, por esos familiares nuestros que no te conocen. Tu Espíritu Santo los está llamando a ellos. Ve y tócales, Espíritu Santo, en este día. Toca, Señor, a esas personas que se han desviado de las falsas doctrinas. Tú amas sus almas. Tú tienes compasión de ellos. Te pedimos que el Espíritu de verdad llegue a ellos en el nombre de Jesucristo. Puedan ser ovejas que solamente escuchen tu voz, que solamente escuchen la voz del buen Maestro. Ven y limpia. Dígale: como paloma con tu gracia. Oh, como paloma con tu gracia. Hoy desciende. Vamos, pídele fuerte en esta tarde preciosa. Como aceite derramado, como fuente de agua viva, Señor.
como fuente de agua viva, sacia mi sed, sacia mi sed. llama de fuego, Llama de fuego, ven y purifica. como paloma, como paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado. como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifica. Señor, te pedimos perdón en esta noche, en esta tarde, por las veces que no hemos escuchado tu voz. Te pedimos que tú nos perdones por esas veces que tú nos has hablado y no hemos querido obedecer a la voz del buen pastor. Enséñanos, Señor, a ser ovejas. A ser ovejas que estemos escuchando tu voz continuamente. A ser ovejas que podamos, Señor, estar recostados ahí en tu regazo. Ayúdanos a entrar solamente por esa puerta que eres tú, Jesús. Ayúdanos a caminar por el camino, Señor, que tú has trazado para nuestras vidas. Ayúdanos a nosotros los pastores a no usar ninguna vereda espiritual, a no usar, Señor, ningún camino extra, que solamente podamos guiar a tu pueblo por el único camino que conduce a la vida eterna, que eres tú. Yo sé que te he fallado, Te adoramos. tu presencia Te pido, Padre, que tú sanes los cuerpos enfermos en este día. Si tienes alguna dolencia, alguna enfermedad, levanta tu mano, por favor, y dile al Señor, te pido que tú me sanes en esta hora. Él está aquí. Enfermedades fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dolores le ordeno que huyan en el nombre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo, los cuerpos enfermos sean sanados en este día. Dolores, váyanse en el nombre de Jesucristo. Le damos órdenes que se vayan, causa y efecto, fuera en el nombre de Jesucristo. Hay sanidad en el nombre de Jesucristo. Como paloma, como paloma con tu gracia, hoy desciende y como aceite derramado, cúbreme como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, llama de fuego, ven y purifica. Levanta tus manos y dile, llama de fuego, ven y purifícame. Aleluya, aleluya. Levanta tu mano por última vez en esta mañana, por favor, cielo. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque tú nos has hablado a todos nosotros hoy. Permite que esa palabra, como buenas ovejas, se quede en nuestros corazones. Que en esta semana podamos ver tu presencia en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Que en esta semana podamos ver a nuestros familiares inconversos venir a los pies de Jesucristo. Que en esta semana podamos ver grandes bendiciones tuyas. Llévanos a nuestros hogares con paz. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias porque tú eres nuestro buen pastor. Dale gracias, por favor, en este día.